Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Buenos días, doctor. ¿Cómo ves? Hola, Azucena, buenos días. Pues el balance todavía no lo podemos hacer de forma completa porque no se conoce la propuesta de reformas legales. Y en las reformas legales vendrán muchos detalles que desconocemos. Por ejemplo, uno muy importante es la posible reducción del servicio profesional electoral del INE y la reducción de su estructura territorial. Eso no viene en esta reforma y la primera vez que yo lo leí me sentí una suerte de alivio, Ajá. pero de manera inmediata me di cuenta de que eso vendría en la reforma legal. Así es que hay que ver la reforma legal que todavía no se presentó. Creo que se debía haber presentado el paquete completo, pero solo se presentó una parte. Segundo, el balance completo, desde mi punto de vista, es un balance negativo por dos razones. Primero, porque no parece ser una reforma relevante en el sentido de que transforme, de que tenga una visión estratégica, de que nos lleve a otro piso, a otro nivel de la calidad de la democracia. Y lo que hay son medicinas que empeoran un poco al enfermo. Quizá muchos leerán que efectivamente muchas de las cosas más tóxicas que se habían discutido se quitaron, lo cual es una buena noticia, pero en el balance lo que tenemos sobre la mesa es algo irrelevante en muchos sentidos y que es regresivo en la medicina que receta. ¿Cuál es esa Quiero final... medicina, Luis Carlos? Dime. ¿Cuál es esa medicina? ¿Cómo lo vuelve regresivo? Mira, se eliminan 32 senadores pluris, lo cual va a hacer que el Senado sea menos representativo. Aquí, como hemos comentado, el gobierno tiene un punto de razón cuando dice que el Senado es la Cámara que representa a la Federación, el Pacto Federal, y que por lo tanto los pluris no entran. Eso lo entiendo, es un debate constitucional. Pero el tema es que el Senado ha sido ya desde hace 20 años un espacio donde también hay balances de minorías y eso es un retroceso. Ujú. El segundo tema es que la forma, la modalidad como vas a elegir a los pluris es muy complicada. Queriendo ahorrar vas a acabar encareciendo al sistema y te lo comento. Cada candidato, de los 200 pluris, 100 de ellos tendrán que hacer campaña. Pero para hacer una campaña de pluri tienes que hacerla en la circunscripción en la que te toque. Y una circunscripción tiene 25 millones de votantes en promedio. Imagínate las campañas que van a tener que hacer los candidatos pluris en aras de poder ser conocidos y ser votados. Eso es impracticable y es carísimo. Y el otro tema que me parece que hay que poner atención es el tema de el dinero en los tiempos oficiales. Se le quita tiempo a los partidos y al INE, 13 minutos durante campañas y mucha gente dirá, qué alivio porque la spotización de la política se va a reducir. Pero ese tiempo se lo queda el gobierno. Y si se lo queda el gobierno significa que el gobierno va a tener más tiempo de promoverse. Y una de las cosas que hay que poner atención es que esta reforma quita la restricción que había de que el gobierno debía guardar silencio durante las campañas y ya no, ya pueden anunciarse, ya pueden promover sus obras. Entonces, eso significa que el gobierno tendrá más tiempo para promoverse y sabemos que eso puede generar una cancha dispareja. Ahora, todo parece indicar, a reserva de que hay alguna sorpresa, que la reforma no va a pasar. Es decir, importa este análisis, doctor, para entender cuál es la intención del gobierno al presentar una reforma como esta. Porque, bueno, la intención es que pasara, que sucediera. Pero, pues si no tienen al PT, como dice el diputado Reginaldo, pues ya no tienen reforma. Sí, parece ser que no habrá reforma o que le tendrán que quitar las dos cosas que les preocupan o no les gustan al Verde y al PT, lo cual haría que la reforma fuera todavía más irrelevante. Pero aún y cuando se pasara esa parte irrelevante, creo yo que esto que se hace no vale la pena hacerlo. No vale la pena hacerlo porque no soluciona nada y reitero, es una medicina que puede empeorar ciertas cosas. ¿Qué puede venir en el plan B? Y este es el tema yo A creo ver, que sí. tenemos que analizar, que ayer la presidenta dijo que sí tenía plan B, pero que no lo va a decir. Lo que creo es que va a ocurrir es que van a tratar de convertir la derrota legislativa en una oportunidad política y esa oportunidad política sería acusar a los partidos de que quieren mantener sus privilegios y lanzar una campaña hacia 2027 para pedir el voto de la gente y que Morena pueda ahora sí quitarle todos estos privilegios a los políticos. Y creo que esa bandera, esa narrativa puede ser muy atractiva para el electorado. Digamos, Morena hace una campaña team partidos, siendo un partido, diciendo que los partidos son abusivos y eso puede ser muy potente, creo yo. O sea, que el PT y el Verde pierden de una forma o de la otra, ¿no?
Y olvídate PAN, Sí, PRI, pues bueno, bueno. digo, no sé si pierdan, porque esta también es un cálculo de mediano plazo, pero claramente el tema es que el país no gana nada, es una discusión un poco estéril, es una Ujú. discusión de élites, no es una Sí. exigencia del pueblo. Y déjame hacerte un comentario. La reducción del dinero a los partidos puede ser algo bueno, pero la medicina es bastante equivocada. El gran problema del dinero no es lo que le da el INE a los partidos, el gran problema del dinero es el financiamiento ilegal de las campañas. La gran corrupción de contratistas, de desvío de recursos públicos, de dinero de narco que entra a campañas y genera una corrupción muy grande. Bueno, ese tema no se está abordando. Lo único que haces es quitarle dinero a los partidos, pero eso no es el Bueno, problema. Entonces, hay cosas que podrían ser buenas si se trataran de manera integral. habla de recursos ilícitos, o sea, obviamente de prohibir el que llegue a las campañas o a los partidos recursos de procedencia ilícita, pues ahí viene el crimen organizado y todo esto, ¿no? Azucena, lo único que dice la propuesta de reforma es que se prohíbe donaciones en efectivo y se prohíbe dinero ilícito. Decir eso es básicamente no hacer nada. Para poder contener el abuso y el financiamiento ilegal de campañas, tendrías que hacer una revolución en muchos sentidos. Para empezar, modificar el sistema de licitaciones públicas en México, porque ese sistema de licitaciones es la forma como tú en el gobierno le pagas a quienes te dieron dinero en tu campaña. Tendrías que modificar el sistema de pagos de la economía mexicana para reducir el uso de efectivo. Tendrías que volver obligatorio el voto para disminuir el costo de la compra del voto, que es una de las cosas más caras de las campañas. Tendrás que hacer cosas de fondo que podrían ser muy benéficas, y ya como parte de ese paquete puedes reducir el financiamiento a los partidos. Pero si solo reduces el financiamiento a los partidos y dices que así se va a abaratar la democracia, eso es falso. El costo de la democracia, el gasto de la democracia tiene que ver con todo este financiamiento ilegal y en una proporción muy baja con el financiamiento público que el INE le da a los partidos. Bueno, pues listo, doctor. Como siempre, muchas gracias, muy amable. Vamos pues a esperar a qué sucede en la Cámara de Diputados. Quiero pensar que el PT a estas alturas, echarse para atrás o cambiar de opinión, pues también le va a costar mucho, le costaría mucho en cuanto a su discurso. No sé qué tan importante sea para ellos, pero pues pareciera, con lo que acaba de decir acá Reginaldo, que no hay forma de que esta reforma avance. Pareciera ser así, Eh, ¿no? Pues ojalá haya una otra oportunidad para hacer una reforma seria, con una visión estratégica de largo plazo, con un proceso profundo de deliberación, porque aunque esta reforma puede tener 2 o 3 cosas positivas, la verdad es que en el contexto, en su conjunto, Sí. es algo un poco irrelevante y un poco regresivo, Muy bien. Azucena. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Buen día. Buenos días. Gracias, director de Integralia Consultores. El corte y regresamos.